Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado y Mónica Quintero. Les damos la bienvenida a este capítulo de Cuadernos de Lectura, donde conversamos con Isabel Botero sobre Edificio Wolf, novela en la que narra la experiencia de una joven que abandona el hogar materno para emprender un camino propio. La nueva guarida en la que este personaje encuentra refugio llega poblada de historias que se van tejiendo junto a la suya, acompañada además de un fantasma anclado entre esos muros. Aquí nos cuenta de dónde surgieron estas ideas iniciales y cómo fue escribir en un género que hasta el momento no había sido familiar para ella. Cuando se publicó el libro de cuentos Vine a buscar el desierto, me reuní con mi editor de entonces, Juan David Correa, y me preguntó, bueno, ¿qué sigue? Y yo le dije, pues no estoy muy segura qué sigue, y me dijo, escribe una novela, como que me hizo la invitación de escribir una novela, y entonces yo le dije que bueno, que iba a pensar a ver qué se me ocurría. Realmente yo siempre creo que había pensado en formatos como más cortos, inclusive también desde la escritura de guiones, pienso mucho como en cortos. Entonces como que dije, bueno, una novela, bueno, vamos a ver qué tengo como por ahí, que pueda ser de más largo aliento, de más profundidad. Y me puse a repasar cuadernos y libretas que tengo por ahí que he estado escribiendo a lo largo de mi vida, desde que soy muy jovencita. Y me encontré con este cuaderno que empecé a escribir cuando me fui a vivir al sótano del edificio Wolf y sentí como ese deseo de contar esa historia que atesoraba dentro de mí. Creo que siempre también la había querido contar, no sabía muy bien cómo. Entonces dije, yo creo que va a ser por aquí y arranqué. Se lo propuse y le sonó la idea y arrancamos. La novela siento que es un género que permite expandirse más. Claro, la gente habla, hay un montón de, que lo hemos hablado, un montón de teorías acerca del cuento, cómo se escribe un cuento, inclusive también hay un montón de teorías de cómo se escribe una novela. De una manera muy consciente. A propósito, he procurado mantenerme como un poco lejos de esas teorías, pero sí siento que el cuento tiene una energía como más contraída, es más concreto. En el cuento no hay tanta expansión, ¿cierto? Hay como más limitaciones de tiempo y de espacio en lo que se está narrando, y sentía que la novela obviamente iba a tener como unas libertades. Sin embargo, creo que como estilo, como forma de escribir, como forma de pensar, yo sí creo que tengo una escritura muy cercana al cuento en cuanto a que me gusta esa concreción, me gusta ir al grano, me gusta que todo gire alrededor como de una idea muy principal. Entonces, aunque era una novela, la fui construyendo a partir de los capítulos que creo que son muy modulares. Siento que es una novela como muy modular. Isabel tenía unos cuadernos en los que iba escribiendo como en un diario lo que le iba pasando, aunque no eran un diario exactamente, sino su manera de entender que estaba viviendo. En esos cuadernos está el inicio de la novela y algunos disparadores de la historia, pero a ella le gusta tener la libertad de inventar, de irse por donde la escritura le vaya diciendo. Así se armó el edificio Wolf. La novela, parte de esos cuadernos, cuando escribí esos cuadernos no estaba escribiendo ficción, ni tampoco estaba escribiendo mi autobiografía, no era ningún ejercicio literario realmente. Cuando yo escribí esos cuadernos eran casi que un diario, que hemos dicho en algún momento como que es un diario no diario, es un diario inconstante, un diario más desconectado, como de la temporalidad y eso, pero a esos cuadernos iba yo básicamente como a desahogarme. Estaba pasando por un momento complejo, difícil, y la escritura para mí de alguna manera creo que ha sido como una herramienta para entender qué me pasa, para, cierto, tomar cierta distancia de los acontecimientos. Entonces esos cuadernos son una escritura absolutamente libre y despojada de cualquier pretensión literaria. Eran desahogo, era un diario,
Hay cosas muy torpes, cosas muy inocentes, cosas a veces casi que infantiles, ahora que a veces lo vuelvo a él. Pero entonces sí sentía que había como una chispa inicial, como una chispa creativa ahí que claro, no me interesaba transcribirlos de ninguna manera, pero sentía que había una voz, que había un personaje. Y ahí mencionas lo de esa voz, ¿cierto? Esa voz está construida como de retazos de esa narradora que a veces coincide con la escritora, coincide conmigo, pero a veces esa narradora vira para otros lugares, inventa, como que he querido tener mucha libertad con eso de hasta dónde entro, hasta dónde salgo, hasta dónde es real, hasta dónde no, hasta dónde invento. Y lo que he procurado hacer es crear un personaje que se nutre de algo que realmente le pasó a la escritora, pero escribir con mucha libertad. No me interesa para nada acercarme a la autobiografía, sino acercarme y alejarme un poco como me dé la gana, como quiero, con mucha libertad. Y un poco las otras dos tramas pues funcionan con la misma lógica. La trama de la familia Wolf. Sí, tuve una entrevista con dos de las nietas de esos primeros Wolf que llegaron a Medellín. Estuvimos una tarde, tomé nota, me contaron historias muy chéveres, más o menos me hice una idea de cosas que le pasaron a esa familia y tuve la tentación, yo también estudié periodismo y creo que inevitablemente tengo esa vena por ahí muy, muy escondida, pero la tengo, de hasta dónde eso podría también convertirse en una historia más documentada, más fiel a la realidad, y decidí dejar esa reunión, sola esa primera reunión, y que eso me sirviera también de chispazo inicial, pero quise inventarme todo, o sea, realmente hay algunas cosas que coinciden, cosas que me contaron, pero no quise ser fiel a eso que me contaban ni intentar ir más allá de esa primera tarde. Y entonces sí, creo que es la misma lógica aplicada a experiencias diferentes, pero básicamente es eso, es nutrirme de la realidad, pero de formarla a mi antojo. Para sumergirse en la escritura de Isabel, es necesario estar preparadas para recibir un sinfín de imágenes que fluyen en un ritmo moldeado por su experiencia como guionista. Juntar ese rasgo con la libertad que le ofrece la literatura ha dado nacimiento a su estilo narrativo, a la relación particular que ha construido con el lenguaje. Creo que inevitablemente el estilo que llaman, claro, está muy permeado por el oficio del guión, la manera como se escriben los guiones. Y aunque obviamente en la novela y en la literatura he sentido que hay muchísima más libertad estilística, ¿cierto? Y he querido hacer uso de esa libertad. Por ejemplo, en el guión solo se escribe en tercera persona, en el guión solo se escribe en presente, en el guión uno no escribe ni lo que piensan ni lo que sienten los personajes, todo tiene que ser de alguna manera, pues encontrar un equivalente visual, ¿cierto? Esas son las restricciones que tiene el guión, que me parecen unas restricciones muy retadoras porque te obligan entonces a recurrir a eso, a la acción, a la imagen, a cosas muy concretas. Entonces creo que esa manera de pensar, esa manera de acercarme a la narración con esas restricciones, pues obviamente ha creado como un estilo. Sin embargo, también he querido ser consciente que en la literatura no tengo esas restricciones y quiero usar entonces otras personas. En la novela, por ejemplo, hay una primera persona, hay dos primeras personas, de hecho, la de la chica protagonista y este fantasma que comparte con ella ese sótano. Hay diferentes tiempos narrativos, ¿cierto? Entonces sí hago uso de esas libertades, y también en la novela, lo que procuré en la novela, que creo que es un cambio con respecto al libro de cuentos, intenté como deleitarme más en el lenguaje, como ser mucho más exigente de cómo iba a decir las cosas. Creo que el libro de cuentos está más enfocado
yo estaba como más preocupada en ese libro de cuentos a contar qué pasaba, ¿cierto? Las acciones, las historias. Y creo que en esta novela sí quise hacer el ejercicio de pensar y ser muy consciente no solo de qué pasaba, sino cómo lo iba a contar, cómo lo iba a narrar. Entonces sí creo que hay como más deleite con el lenguaje, más exigencia con el lenguaje. Sin embargo, me gusta mantener ciertas restricciones que exigen la narración, que es más breve, que es más directa, y lo que te exige es poder decir mucho con pocos recursos, poder decir mucho con poco. Me parece que es un reto que me llama y me gusta. En el libro hay dos personajes principales, la joven que llegó a vivir el sótano y el fantasma que ya está ahí. También el edificio, el espacio, el lugar es un personaje. Ahí pasan cosas, pero también él tiene una vida especial, una forma, una importancia. Tiene mucho por decir. Sí, me alegra que se interprete así, porque realmente esa fue una de mis deseos cuando empecé a escribir, y era lograr que un edificio, y yo creo que también por eso el libro se llama así, porque realmente el libro es un personaje, el libro logra convertirse en un personaje que casi que tiene, pues quería que tuviera casi que personalidad, y es un edificio al que le pasan un montón de cosas, ¿cierto? Es un edificio que empieza siendo una casa, que esa casa se demuele, que se construye algo, donde todo el tiempo está siendo habitado por diferentes personas y de alguna manera alberga diferentes temporalidades, diferentes momentos de la vida de la ciudad. Entonces, sí, inclusive me gusta contar que una vez hablándole a una amiga de esto, de cómo estaba un poco obsesionada. De hecho, en el libro hay muchas descripciones del edificio, como de la espacialidad del edificio, ¿cierto? Cómo es, cómo se ve, cómo es la fachada, cómo es adentro, que hay en el sótano, que hay arriba, que hay abajo, que hay a la derecha, que hay a la izquierda, ¿cierto? Como que quería realmente hacer algo muy plástico con el edificio. O sea, sentía que tenía que darle esas descripciones o ese acercamiento muy plástico para que realmente fuera un personaje. Y esta amiga me dijo que estaba escribiendo un drama arquitectónico, y a mí me encantó ese concepto. Wow, drama arquitectónico, sí, voy a hacer un drama arquitectónico. Y sí, creo que el edificio también es muy metafórico, ¿cierto? El edificio, tanto el edificio como el sótano, terminan cumpliendo una función también como muy metafórica. Se habla de un edificio, que hay paredes, si hay escaleras, si hay espacios, pero más allá de eso se está hablando como de otras cosas, ¿no? Lo mismo que el sótano. El edificio Wolf, en especial el sótano extraño y oscuro en el que vive la protagonista, además de ser un personaje más sobre el que se teje la historia, adquiere diferentes sentidos metafóricos que representan la transición que están viviendo quienes lo habitan o lo han habitado en el pasado. Las dimensiones de esas paredes son tan inmensas que trascienden el mundo material. Sí, yo creo que esa narradora, ese personaje, ella muere en ese sótano y renace en ese sótano. Ella empieza muriendo en ese sótano, pues muriendo de una manera metafórica, ¿cierto? Y termina renaciendo, que es cuando se va, ¿cierto? Pero entonces ahí, que es una metáfora que suena un poquito cliché o muy repetitiva, pero que yo creo que es muy patente en esa trama, y es que ese sótano, inclusive ese sótano en la novela se llama socavón, cueva, hueco, ese sótano que tiene como tantos nombres, pero todos están un poco relacionados también con la oscuridad, con las profundidades, con lo subterráneo. Y creo que en ese sótano lo que sucede es que es una crisálida, ¿cierto? Y es donde esa larva, y de hecho la novela comienza así, ¿cierto? Escogí un socavón para empezar mi nueva vida enterrada como una larva. Entonces, como esta larva cocinándose como a fuego lento, ¿no? Como transmutándose, cambiando hasta ya esa crisálida le queda pequeña y ya está lista para salir a la luz. Entonces toda la novela pasa un poco así como en esa oscuridad física y espiritual y mental,
y solo hasta el final, cuando ya hay como un rayito de luz, donde ella decide como ya salir de ahí, aunque la novela termina antes de que ella abandone el sótano, ¿cierto? Pero ya tomó la decisión de abandonarlo, ya se siente lista para abandonarlo. En ese sótano también creo que es un lugar de otra transición, que es la de ese fantasma, que no vamos pues tampoco como a dar demasiada información de esa trama o de la novela en general, pues como para no dañar algunas experiencias, porque sé que hay gente que no le gusta que le cuenten pues demasiado pues de las historias, pero ahí también se está dando una maduración de algo, ¿cierto? Este fantasma encerrado en este lugar, no sabe muy bien qué es lo que lo tiene atado a ese lugar, porque no ha podido como liberarse, llegar como hacia más allá o a esa muerte verdadera. Y el sótano entonces también opera como un lugar transitorio, ¿cierto? Como de esa muerte a la muerte verdadera. Y en la trama de la familia Wolf, también siento que ese sótano es un símbolo de su historia, que ellos comenzaron ahí. Ellos allá tienen una carnicería, después de la carnicería Peter se entierra ahí a hacer prótesis dentales, después se vuelve ocularista y hace ojos de vidrio y de silicona. Entonces también ese lugar, como que para esa familia, también tiene como unos símbolos y finalmente termina siendo el destino final de este personaje. Entonces sí, creo que es un lugar cargado como de símbolos, pero también más allá de los símbolos es que realmente fue un lugar que tuvo muchas vidas y muchas reencarnaciones. Fue un lugar que también fue el apartamento de soltero de este fantasma. Entonces es como un lugar que tuvo muchas vidas, un lugar que fue en muchos lugares y que permitió albergar muchas vidas diferentes y muchos momentos diferentes. Desde cuando Isabel vivió en el edificio que se volvió personaje en su novela, había rumores de un fantasma. En el sótano, decían, había uno, y a ella le había dado miedo y curiosidad al mismo tiempo. Le daba susto, sin embargo, escribir de un fantasma. Sería muy excéntrico, pero luego supo que no, que podía escribir, que quería, pero eso sí, tenía unas condiciones. No era un fantasma como todos los fantasmas, era su fantasma. Sí, cuando empecé a pensar en esta historia, pues el primer personaje natural que salió fue el de esta chica, pero es que cuando yo viví en ese sótano, habían rumores, se rumoreaba que ahí vivía un fantasma y me llegó esta información por diferentes personas en situaciones muy particulares que realmente durante el tiempo que viví allí, yo viví muy curiosa de saber si realmente estaba compartiendo el espacio con un ánima, ¿no? Y a veces me producía mucho terror, pero a veces me producía mucha fascinación que se manifestara, a veces casi que deseaba que se manifestara. Y entonces esta fascinación que me producía ese rumor, esa posibilidad, pues habitó en mí mucho tiempo. Realmente yo creo que sí, o sea, habían personas, pues, o sea, hay personas con las que me encontré en la vida de unas maneras un poco naturales realmente, como unas coincidencias muy extrañas, que tenían la certeza de que este señor se había quedado viviendo en ese sótano. Entonces siempre me produjo mucha fascinación, pero también me pareció como muy loco ponerme a escribir una historia como con un fantasma. Me parecía demasiado excéntrico, no sabía si eso correspondía realmente a mi estilo, a lo que yo quería hacer, pero en algún momento se lo comenté a Juan David, el editor, y me dijo, me encanta, dale, me dio como algunas referencias. Yo pensé que me iba a decir, estás chiflada, no te metas por ahí, ni se te ocurra, pero no, me animó. Pero entonces creo que sí me puse como una condición a mí misma y es como, bueno, si voy a hablar, si voy a compartir este espacio, o sea, la narradora va a compartir este espacio con un fantasma, quiero que sea un fantasma muy diferente a las historias de fantasmas porque no quiero hacer una historia ni de miedo, no quiero hacer... Entonces me gusta lo que dices porque casi que aquí en las historias de fantasmas generalmente esta presencia asusta a los vivos y en este libro casi que es al revés. El fantasma está asustado por los vivos
y también quería ser como un fantasma chismoso, quería ser un fantasma muy curioso, como por la vida de esta chica, es como chismoso. A él lo perturba la presencia de esta chica, no tanto porque le tema, sino porque creo que la presencia de esa chica le empieza a despertar un montón de preguntas que lo incomodan, y es cuando se evidencia como ese cansancio que siente él de no trascender, ¿cierto? Y de preguntarse qué tiene pendiente para no poder cruzar como al más allá. Entonces me gustó mucho esa experiencia, me pareció raro, me pareció retador escribir la voz de un muerto que habla, ¿no? Que un muerto que reflexiona, un muerto chismoso, un muerto eh, con culpas, con remordimientos, pero también con aventuras que contar. Entonces fue un personaje que me pareció chévere escribir, también muy retador por eso, porque cómo crear la voz de un muerto, de un fantasma. Entonces sí creo que y funciona, pero era un personaje que me parecía muy importante también porque funciona como bisagra. Finalmente el fantasma, finalmente Ramón, es lo que le da sentido a las tres tramas juntas, ¿cierto? Es lo que logra que esas tres tramas se mezclen, ¿cierto? Porque de alguna manera sin él sería un poco abrupto o muy forzado hacer que la historia de la chica y de la familia Wolf encontraran como un asidero, ¿cierto? Entonces creo que él permite hacer esa trenza. Si bien Edificio Wolf no es una novela histórica, ocurre entre una serie de acontecimientos que hablan del momento por el que estaba atravesando Colombia e incluso algunos coletazos que le llegaban de la Segunda Guerra Mundial. Isabel entonces quiso investigar sobre estos temas, pero más por una curiosidad personal, por armarse un universo verosímil en el que le estaba dando vida a sus personajes. Documento Monstruo fue un documento que yo empecé como en el proceso de investigación, claro, como mencionas, hay como unos hechos históricos. Primero que todo, yo sentí esta familia huye de Alemania por el advenimiento del nazismo. No era una familia judía, me gusta hacer esa aclaración porque mucha gente lo asume como una verdad, ¿cierto? Que se van de Alemania porque son judíos. No, ellos no son judíos, son una familia alemana, clase media, que empiezan a percibir, empiezan a darse cuenta de que algo muy podrido se está cocinando, realmente ya empiezan a advertir que algo grave va a pasar. Y ellos no quieren ser partícipes de eso, ellos no quieren ser cómplices de eso, y, y huyen de Alemania, ¿cierto? Como que el gran detonante, ellos toman esa decisión de irse cuando presencian lo que se conoce ya como la noche de los cristales rotos. Es simplemente este hombre llega a comprar el pan y se encuentra a la panadera barriendo los cristales de su vitrina, a toda esa cuadra con los negocios destruidos, y él como que ahí advierte que ya es hora de partir. Entonces, claro, está todo ese trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial pues es el momento culmen de una larga historia, ¿cierto? Porque esto se cocinó lentamente, esto no fue de un año para otro, ¿cierto? Esto es un proceso muy largo que se puede rastrear realmente desde muy, muy, muy atrás. Entonces yo empecé a investigar sobre ese tema casi que por una responsabilidad intelectual, una responsabilidad también como persona, ¿cierto? Es como yo necesito entender muy bien qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, sobre todo porque ya se ha escrito y se han hecho muchas obras sobre este tema. Entonces yo sentía que necesitaba, así como por responsabilidad, conocer muy bien el tema, aunque desde el principio supe que no quería hacer una novela histórica, y de hecho intento por todos los medios alejarme lo más posible de la novela histórica. Entonces empecé a hacer un documento monstruo, ese documento monstruo también, como tú comentas,
ellos viajan a Colombia en 1938, llegan a Barranquilla, les toca esa Barranquilla de los primeros años de la década de los 40, después van a Bogotá, después van a Medellín. Entonces realmente yo también sentía que necesitaba entender qué estaba pasando en Barranquilla a comienzos de la década de los 40, qué estaba pasando en Bogotá a mediados, qué pasaba en Medellín en la década de los 50. Entonces lo llamo documento monstruo porque empecé a leer de todo, noticias, tesis, artículos, periodismo, ficción, de todo, sin metodología, sin una bibliografía súper clara, simplemente iba leyendo, iba metiendo en ese documento lo que se me fuera cruzando, que me parecía interesante. Entonces lo llamo documento monstruo porque puede haber la receta del chucrut al lado de la vestimenta de no sé dónde, o la descripción del barrio, la perseverancia en Bogotá, o cualquier cosa que me fuera encontrando, videos que veía, por ejemplo, de época, hacía como unos resúmenes de esos videos con descripciones de cómo se vestía la gente, ¿cierto? Entonces fue como una investigación como muy disparatada, que disparaba hacia todas las direcciones, pero que me ayudó como a meterme como en ese mundo. Y cuando llegué como a las 500 páginas de ese documento, que era irrastreable cualquier dato, ya todo era como una sopa, de un sancocho, de una cantidad de información, como que ahí como que me di cuenta que tenía que parar porque la investigación se me estaba comiendo mucha energía, mucho tiempo. Pero fue muy interesante porque entonces también lo que intenté hacer fue repasar toda esa información, dejar que esa información me entrara al cerebro, a mi ser, decantarla y olvidarla. Si ahora me preguntas cosas, seguramente te responderé, no sé, no me acuerdo, ¿cierto? Porque como que también el ejercicio con la novela fue que en la novela no se notaran esos datos. No quería que se notara, no quería que hubiera como información, ni eso, ni que fuera novela histórica, ni tampoco periodismo. Entonces, también porque me gusta, y esto como que ya lo descubrí en ese tipo de preguntas, hay cosas que yo no era muy consciente de eso en el proceso de escritura, pero sí después, cuando ya el libro uno lo tiene en la mano, que te empiezan a hacer preguntas. Creo que hubo algo que yo no fui muy consciente de eso cuando lo estaba escribiendo, pero ahora sí, y era que yo quería mantener cierto grado de ceguera frente a la historia, ¿cierto? Ceguera, no ceguera, porque como les digo, investigué mucho y creo que llegué a hacerme un panorama pues bastante confiable, pero era como que no se notara esa cantidad de conocimientos, porque me interesaba mucho que los personajes estuvieran a ciegas. A esa ceguera me refiero, o sea, los personajes van a ciegas, viven la historia a ciegas, a tientas, ellos no saben realmente lo que está pasando, que es finalmente como vivimos la historia. Nosotros no somos conscientes de los momentos históricos, ni de los grandes titulares, ni de los grandes títulos que luego les ponen los historiadores y los periodistas, ¿cierto? Sino que simplemente uno se despierta una mañana, va a la panadería y la panadera está recogiendo los cristales de esa vitrina, ¿cierto? Eso luego tendrá un nombre hermoso y miedoso también. Pero sí, yo quería que los personajes estuvieran bastante ignorantes, no ingenuos, pero ellos no saben eso que están viviendo en qué va a terminar, ¿cierto? Después de esta novela, Isabel ha estado escribiendo. No es que vaya a dejar los cuentos, pero ya ha estado empezando a mirar ideas, a rayar, a pensar y a darse cuenta que ahí puede haber otra novela. En esas está. Y con esta historia nos despedimos de este podcast Cuadernos de Lectura, apuntes para armar a un escritor. Nos vemos en la próxima con otra escritora para seguir contando historias de los escritores de la ciudad. Bueno, en este momento sí creo que estoy pensando en una novela. Esta novela, este edificio Wolf, yo lo escribí
en gran parte, en una vereda perdida en Boyacá, escribí yo este libro y en las temporadas que me he ido para allá, que ya son bastantes, me voy en los recesos de mitad y final de año, generalmente de la universidad. Me he ido haciendo como una vida ya, he ido creando unos vínculos muy particulares con personas de allá y durante ese tiempo he ido escribiendo muy parecido al mismo formato de estos cuadernos de los que le hablabais. Hoy me levanté, cayó granizo, la golondrina me asustó, yo qué sé, cierto, como tonterías que voy escribiendo, como para mantener, también me gusta intentar escribir todos los días, así sea un párrafo de algo, pero no es literatura, es simplemente cosas que veo, cosas que siento. Y entonces en esas temporadas que he pasado en Boyacá, he estado escribiendo también de esa manera y me doy cuenta que puede haber una historia ahí y estoy empezando a escribir. Ya empieza a pasarme que realmente a veces me despierto con una imagen y unas palabritas ahí como escríbeme, escríbeme, escríbeme. Entonces me levanto, abro la libreta, las escribo y me acuesto otra vez. Este fue un podcast hecho por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y la revista Generación del periódico El Colombiano. Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor.